La cabaña se alzaba como un animal herido contra las montañas rocosas de Colorado, con sus contraventanas rotas ondeando al viento de la montaña. Sara Martínez se agarró el vientre hinchado mientras pisaba el porche podrido, con las llaves temblando entre sus dedos helados. Embarazada de 8 meses y sin hogar, este era su último refugio, una herencia en ruinas que había comprado sin verla después de que sus propios hijos le dieran la espalda. El recuerdo de las palabras de Marcus aún le dolía como una herida reciente. Eres una vergüenza, mamá. Primero el escándalo en Yale, ahora este embarazo a los 53 años. No podemos tenerte cerca de Emma y Jake. Su hija Jessica había sido aún más cruel, con una voz fría como la piedra en invierno. Busca otro lugar para tener tu crisis de mediana edad, cariño. Ya no vamos a permitir tus malas decisiones. Malas decisiones. Sara casi se rió de la amarga ironía mientras luchaba con la antigua cerradura. Su mala decisión había sido confiar en el colega equivocado, el doctor Richard Hawthorne, que le había robado su investigación y la había acusado falsamente de vender artefactos a coleccionistas privados. Al comité de ética no le había importado la verdad, solo los titulares. 25 años de impecable labor académica, destruidos en 6 meses de acusaciones e insinuaciones. La puerta se abrió con un chirrido, liberando el olor a humedad de décadas. La débil luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas agrietadas, iluminando su interior que el tiempo había olvidado. Sara entró, y su instinto de arqueóloga se impuso inmediatamente a su agotamiento. El anuncio inmobiliario mencionaba el encanto rústico y los detalles originales de la época, pero esto era algo completamente diferente. Los fragmentos de cerámica no eran escombros aleatorios. Estaban colocados deliberadamente, casi de forma ceremonial, cerca de lo que en su día había sido una chimenea. Sara se arrodilló con cuidado, con su vientre embarazado dificultándole el movimiento, y recogió un fragmento con dedos reverentes. Los distintivos patrones geométricos en blanco y negro le hicieron saltar el corazón. Pueblo ancestral, posiblemente originario del Cañón Choco, que databa entre 1050 y 1132. Imposible, susurró. Pero su ojo entrenado no mentía. Este único fragmento pertenecía a un museo, no esparcido por el suelo de una cabaña abandonada de Colorado. Su mirada se desplazó hacia las vigas de madera, donde los símbolos tallados captaban la luz moribunda. No eran simples garabatos de colonos, sino formas petroglíficas deliberadas, espirales, huellas de manos y marcas de clanes que hablaban de espacios sagrados y significados ocultos. El pulso de Sara se aceleró al reconocer el patrón. No eran tallas decorativas, eran un mapa. El bebé dio una fuerte patada en sus costillas, como si sintiera su emoción. Sara se llevó una mano al vientre y susurró, «Lo sé, pequeño. Mamá ha encontrado algo especial». Pasó la siguiente hora inspeccionando cuidadosamente la sala principal, fotografiando todo con su teléfono, a pesar de la débil señal. Detrás de una tabla suelta del suelo, cerca de la pared este, sus dedos descubrieron la primera pieza completa. Un cuenco tan perfectamente conservado que parecía brillar con la luz ámbar. La artesanía era extraordinaria. Los patrones geométricos fluían con una precisión matemática que delataba a maestros artesanos. Las manos de Sara temblaban mientras acunaba el cuenco. Una estimación conservadora lo valoraba entre 2 y 3 millones, pero el valor monetario palidecía ante la importancia histórica. Esta pieza podía reescribir las teorías sobre las rutas comerciales, el intercambio cultural e incluso el misterioso abandono del gran pueblo. Mientras la oscuridad se extendía por las montañas, Sara se obligó a dejar de buscar y centrarse en la supervivencia básica. Había traído sacos de dormir, comida enlatada y linternas a pilas. La cabaña no tenía electricidad ni agua corriente, y el invierno se estaba apoderando de las cumbres. Mientras calentaba sopa en un hornillo de camping, intentó llamar a sus hijos por última vez. El teléfono de Marcus pasó directamente al buzón de voz. Jessica ni siquiera respondió. La soledad le golpeaba más fuerte que el frío de la montaña, pero Sara la apartó. Había sobrevivido sola al escándalo de Yale. Podría sobrevivir a esto. El cuenco descansaba sobre la tosca mesa de madera, pareciendo observarla con ojos ancestrales. Sara lo fotografió desde todos los ángulos, documentando el hallazgo con minuciosidad profesional. Pero al revisar las imágenes,
Un escalofrío que no tenía nada que ver con la altitud le recorrió la espalda. La nieve del exterior tenía huellas que no eran suyas. Huellas de botas rodeaban la cabaña. Se detenían en las ventanas y conducían hacia y desde el sendero. Alguien había estado allí recientemente, observando, esperando. Sara comprobó las cerraduras, tal y como estaban, y colocó su linterna lejos de las ventanas. Su mente académica catalogó las posibilidades. Excursionistas aleatorios, adolescentes locales, incluso guardas forestales que revisaban la propiedad. Pero su instinto, agudizado por años de trabajo en yacimientos arqueológicos remotos, donde los valiosos artefactos atraían una atención peligrosa, le gritaba una advertencia. El bebé se movía inquieto en su vientre, como si percibiera su tensión. Sara acarició su vientre con suavidad mientras mantenía la mirada fija en las ventanas. No pasa nada, cariño. Mamá va a resolver esto. Afuera, el viento aullaba entre los pinos y en algún lugar de aquella vasta oscuridad, Sara estaba segura de que alguien estaba planeando su próximo movimiento. La pregunta no era si volverían, sino cuándo y qué harían para reclamar la fortuna escondida entre aquellas antiguas paredes. El camino de grava que llevaba a la cabaña se extendía sin fin entre el sedán de Margaret, y cada bache le daba una sacudida en el vientre hinchado. Se presionó el estómago con una mano y le susurró al bebé que llevaba dentro que lo sentía por el duro viaje que les esperaba, tanto en sentido literal como metafórico. El GPS había perdido la señal hacía 20 minutos, dejándola solo con las indicaciones que su difunto marido había dibujado a mano en el reverso de un sobre años atrás. Douglas había heredado la propiedad de la montaña de su abuelo, pero nunca hablaba mucho de ella. Solo era una vieja cabaña de caza, solía decir cuando ella le sugería que la visitaran. No había nada que ver allí arriba. Ahora, sin ningún otro lugar al que acudir, y con sus ahorros peligrosamente mermados, representaba su único refugio de la tormenta que habían creado sus hijos. Los árboles se hacían más densos a medida que la carretera ascendía, y sus ramas formaban un dosel tan espeso que la tarde parecía crepúsculo. Margaret apretó las manos sobre el volante mientras tomaba otra curva cerrada. Ya no estaba hecha para este tipo de aislamiento, no a los 62 años y embarazada de lo que los médicos llamaban diplomáticamente un embarazo geriátrico. No se le escapaba la ironía de que estuviera huyendo a las montañas para ocultar su estado como una adolescente de una época pasada. Cuando la cabaña finalmente apareció a la vista, a Margaret se le encogió el corazón. La estructura parecía que se derrumbaría con el próximo viento fuerte. El revestimiento de madera desgastado se había vuelto gris plateado y el porche se había hundido por un lado, donde una viga de soporte se había podrido. Las malas hierbas crecían a la altura de la cintura alrededor de los cimientos y varias ventanas estaban agrietadas o faltaban por completo. Se suponía que este era su santuario. Aparcó junto a una bomba de agua oxidada y se sentó un momento para reunir valor. El silencio era absoluto, sin tráfico, sin vecinos, sin sonidos de civilización. Solo el susurro del viento entre las agujas de pino y el lejano graznido de un halcón que volaba en círculos sobre sus cabezas. Para alguien que había pasado 4 décadas en los suburbios, la quietud le resultaba opresiva en lugar de tranquila. La llave de la puerta principal estaba exactamente donde Douglas había dicho que estaría, escondida bajo una piedra suelta cerca de los escalones. La cerradura protestó, pero finalmente cedió, y la puerta se abrió con un crujido que pareció resonar en toda la estructura. Margaret entró y estornudó inmediatamente al ver las motas de polvo que bailaban en los rayos de sol que se colaban por las ventanas sucias. La sala principal era escasa pero funcional. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, flanqueada por estanterías empotradas llenas de viejas revistas de caza y novelas de bolsillo. Una pequeña cocina ocupaba la esquina más alejada. Sus electrodomésticos de color verde aguacate sugerían que la cabaña no se había renovado desde los años 70. Margaret probó el interruptor de la luz y se sorprendió cuando un ventilador de techo se puso en marcha, tambaleándose de forma inquietante, pero proporcionando algo de alivio al aire viciado. Pasó la siguiente hora haciendo inventario de su nuevo hogar. El dormitorio apenas tenía espacio suficiente para la cama individual y la cómoda que contenía. El cuarto de baño tenía una cabina de ducha que había visto días mejores y un espejo tan manchado por el paso del tiempo
que su reflejo parecía un fantasma. Pero el agua salía limpia cuando abría los grifos y la electricidad parecía funcionar en toda la cabaña. No era gran cosa, pero era habitable. Al acercarse la noche, Margaret se sentó en los escalones del porche delantero con una taza de café instantáneo, observando cómo las sombras se alargaban en el claro. El bebé se movió dentro de ella, un recordatorio palpitante de por qué estaba allí. Se puso ambas manos sobre el vientre e intentó imaginar cómo le explicaría algún día esta situación a su hijo. ¿Cómo le dices a alguien que sus hermanos mayores, personas lo suficientemente mayores como para ser sus padres, se avergonzaban tanto de su existencia que habían empujado a su madre al exilio? El ruido de un motor interrumpió sus cavilaciones. Margaret se tensó cuando los faros barrieron los árboles, pero el vehículo siguió su camino sin detenerse. Aún así, la breve intrusión le recordó lo vulnerable que era allí. Sin cobertura móvil, sin vecinos a los que poder llamar en caso de emergencia, y con la ciudad más cercana de al menos 30 minutos por peligrosas carreteras de montaña. Esa noche se acostó en la estrecha cama y escuchó cómo la cabaña se asentaba a su alrededor. Cada crujido y cada gemido parecían amplificados en la oscuridad. Siempre había tenido el sueño ligero, pero ahora la ansiedad y el embarazo se combinaban para mantenerla mirando al techo durante horas. Cuando finalmente se quedó dormida, sus sueños se llenaron de caras decepcionadas y voces enfadadas, y las acusaciones de sus hijos resonaban en su subconsciente. Se despertó antes del amanecer con el sonido de algo moviéndose fuera. Margaret contuvo la respiración, esforzándose por identificar el ruido. ¿Pasos? ¿Un animal? El sonido se repitió. Sin duda eran pasos, lentos y deliberados, rodeando la cabaña. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras se arrastraba hasta la ventana y miraba a través de un hueco en las cortinas. El claro parecía vacío a la pálida luz del amanecer, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien la observaba desde los árboles. Cuando el sol finalmente coronó las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Margaret se preparó un desayuno sencillo e intentó dejar de lado su paranoia. Estaba nerviosa, eso era todo. La gente de la ciudad siempre imaginaba peligros en la naturaleza, pero mientras bebía su café y planificaba su día, no podía olvidar esos pasos cuidadosos y mesurados en la oscuridad. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la cabaña, proyectando largas sombras sobre los suelos de madera deformados. Elena apenas había dormido, con la mente dando vueltas al descubrimiento en el sótano y a las misteriosas llamadas telefónicas que la habían atormentado durante toda la noche. Cada vez que se quedaba dormida, el estridente timbre rompía el silencio, despertándola sobresaltada para encontrar solo estática al otro lado de la línea. Bajó con cuidado las escaleras que crujían, con una mano protectora sobre su creciente vientre. El bebé también había estado inquieto, como si sintiera su ansiedad. Con 6 meses de embarazo, cada movimiento requería deliberación, especialmente en este terreno desconocido de tablas podridas y superficies irregulares. El sótano tenía un aspecto diferente a la luz del día, que entraba por una pequeña ventana que no había visto antes. La caja metálica estaba exactamente donde la había dejado, pero ahora podía ver la habitación con más claridad. Lo que inicialmente había tomado por un desorden de trastero, se reveló como algo mucho más organizado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de carpetas de cartón, libros de contabilidad encuadernados en cuero, y lo que parecía ser equipo fotográfico de décadas atrás. Elena se acercó a la estantería más cercana y sacó una carpeta marcada con la fecha de 1987. Dentro encontró fotografías de hombres con trajes caros de pie junto a equipos mineros, con caras serias mientras posaban cerca de lo que parecía la entrada de una cueva o un túnel. Una cara la hizo detenerse, una versión más joven de un hombre que reconoció de los titulares de los periódicos. Un senador que murió en un accidente de coche hacía años. Sus dedos temblaban mientras hojeaba más imágenes, mapas con marcas rojas en forma de X's, documentos con sellos oficiales del gobierno, y por todas partes, el mismo logotipo de la empresa que había visto en los papeles de la caja metálica. Meridian Industries. Un ruido procedente del piso de arriba la dejó paralizada. Pasos, deliberados y pesados, se desplazaban por la sala principal de la cabaña. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas cuando se dio cuenta de que había dejado la puerta principal sin cerrar.
Se pegó a la pared del sótano, esforzándose por escuchar. Señora Vázquez, dijo una voz masculina, educada, pero con un tono que le puso los pelos de punta. Sabemos que está aquí. Solo queremos hablar. Oyó cómo abrían cajones, muebles que se movían. Estaban registrando el lugar. Los ojos de Elena recorrieron el sótano, buscando otra salida. La pequeña ventana era demasiado alta y estrecha para alguien en su estado. Estaba atrapada. No estamos aquí para hacerte daño, dijo otra voz, esta más cerca de la puerta del sótano. Solo necesitamos saber qué te pudo haber contado el viejo Henry antes de morir. Elena contuvo una risa amarga. Henry no había compartido nada con ella. Llevaba meses muerto antes de que ella supiera siquiera que este lugar existía. Pero quienesquiera que fueran esos hombres, no lo sabían. Creían que ella estaba allí por alguna conexión con el anterior propietario, no porque sus propios hijos la hubieran echado. Cogió todos los archivos que pudo llevar y los metió en una bolsa de lona que encontró colgada de un gancho. La caja metálica era demasiado pesada y llamativa, pero consiguió meter varios documentos más en la bolsa antes de oír pasos en las escaleras del sótano. He encontrado algo aquí abajo, Marcus. Elena se escondió detrás de un gran armario de madera, respirando rápido y superficialmente. A través de un hueco entre el armario y la pared, vio a un hombre con un traje oscuro bajar a su escondite. Era más joven de lo que sugería su voz, con el pelo muy corto y una complexión que delataba entrenamiento militar. Se dirigió directamente a la caja metálica y la examinó con la familiaridad de alguien que sabe exactamente lo que busca. «Maldita sea», murmuró, rebuscando entre el contenido restante. «Ha desaparecido la mitad. Ha estado aquí. Encuéntrala», dijo la voz de Marcus desde arriba. El hombre comenzó una búsqueda sistemática del sótano, moviendo cajas y revisando detrás de los equipos. Elena se adentró más en las sombras, con el bebé pateando frenéticamente, como si respondiera a su miedo. Cerró los ojos y trató de calmar su respiración, sabiendo que el más mínimo ruido podría delatarla. Los minutos se alargaron como horas hasta que finalmente el hombre se rindió y subió las escaleras. Elena escuchó una conversación amortiguada, luego la puerta principal cerrándose de golpe. Esperó otros 20 minutos antes de salir de su escondite, con las piernas agarrotadas y temblorosas. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera para ver un sedán negro desapareciendo por la carretera de montaña, pero sabía que volverían. Fuera lo que fuera en lo que Henry Morrison se había topado, fuera lo que Meridian Industries intentaba ocultar, ella ahora formaba parte de ello, quisiera o no. Elena se apretó la bolsa de documentos contra el pecho y subió las escaleras. Tenía que entender lo que había encontrado antes de que regresaran, porque una cosa era segura: no volvería a huir. Esta vez no. Había pasado demasiados años siendo manipulada por gente que creía que podía controlarla. Esta vez se defendería. El sol de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la cabaña mientras Elena bajaba con cuidado por el empinado camino hacia la ciudad de Cedar Falls. Su embarazo hacía que el camino fuera más difícil de lo que había previsto, y tuvo que parar varias veces para recuperar el aliento. El descubrimiento de la moneda de oro la había mantenido despierta casi toda la noche, dándole vueltas entre los dedos y estudiando cada detalle de su intrincado diseño. Cedar Falls era más pequeño de lo que recordaba de sus visitas infantiles. Un puñado de edificios se aglomeraban alrededor de una calle principal que parecía congelada en el tiempo, con escaparates desgastados y camionetas aparcadas en ángulos descuidados. Las montañas se alzaban sobre ella como centinelas silenciosos que proyectaban largas sombras sobre el fondo del valle. Elena empujó la puerta de la tienda de Henderson y una campana sonó sobre su cabeza. El anciano que estaba detrás del mostrador levantó la vista del periódico. Su rostro curtido se arrugó en una sonrisa cortés, con barba, sal y pimienta y ojos amables detrás de las gafas de montura metálica. Tenía el aspecto de alguien que había vivido en esas montañas toda su vida. «Buenos días, señorita. Debe de estar alojada en la antigua casa de los Morrison». «¿Cómo lo ha sabido?», preguntó Elena sorprendida. «No hay muchos forasteros por aquí, y ayer vi humo saliendo de su chimenea. Soy Bill Henderson. Mi familia lleva 3 generaciones al frente de esta tienda». Hizo un gesto con la mano para señalar el estrecho local, repleto de todo tipo de artículos, desde conservas hasta herramientas. «¿Se está adaptando bien allí arriba? Esa cabaña lleva casi 15 años vacía».
Elena asintió con la cabeza y sacó la moneda de oro de su bolsillo. De hecho, esperaba que usted supiera algo sobre esto. La encontré en la cabaña. La expresión de Bill cambió en cuanto vio la moneda. La sonrisa amistosa se desvaneció, sustituida por algo que Elena no supo identificar. ¿Era miedo? Cogió la moneda con dedos temblorosos y la examinó de cerca. ¿Dónde la encontró exactamente? Su voz se redujo a poco más que un susurro oculto tras una tabla suelta del suelo. ¿Por qué es valiosa? Bill miró hacia las ventanas como si comprobara que nadie estuviera mirando, y luego se acercó a Elena. No solo es valiosa, señorita, es una de las monedas de los Cartwright. La familia de mineros Cartwright controlaba la mayor parte de estas montañas en la década de 1880. Según cuentan las viejas historias, eran unos tipos despiadados. Cuenta la leyenda que encontraron la veta de oro más rica que jamás se haya visto en estas montañas, pero algo salió mal, muy mal. La voz de Bill se volvió aún más baja. Toda la familia desapareció un invierno, todos y cada uno de ellos. Cuando llegó la primavera, la gente encontró su casa principal reducida a cenizas, con los cuerpos esparcidos por todas partes, como si hubieran estado huyendo de algo. Elena sintió un escalofrío a pesar de la cálida mañana. ¿Qué tiene eso que ver con la moneda? Estas monedas eran su forma de marcar su territorio, sus derechos. Cuenta la historia que, antes de morir, el viejo Jacob Cartwright escondió su fortuna en algún lugar de estas montañas, la dividió y marcó los lugares con estas monedas especiales. Por supuesto, la mayoría de la gente piensa que solo es una leyenda popular de la montaña. Bill le devolvió la moneda con evidente renuencia, pero si la encontraste en la cabaña de los Morrison, la campana sobre la puerta volvió a sonar, y tanto Elena como Bill se volvieron hacia el sonido. Un hombre con un traje caro entró, luciendo claramente fuera de lugar en el entorno rústico. Era alto y delgado, con cabello plateado y fríos ojos azules que parecían catalogar todo lo que había en la habitación con una sola mirada. «Señor Henderson», dijo el desconocido, con voz suave y mesurada. «Me pregunto si podría ayudarme. Estoy buscando a una mujer que puede haber llegado recientemente a la zona, embarazada, de unos 40 años, que conduce un Honda Civic azul». A Elena se le heló la sangre. Había aparcado su coche detrás de la cabaña, pero alguien podría haberlo visto fácilmente. Bill la miró brevemente antes de responder. «No puedo decir que haya visto a nadie que encaje con esa descripción. No recibimos muchos visitantes en esta época del año». Dejó una tarjeta de visita sobre el mostrador y se marchó tan repentinamente como había llegado. Elena esperó a que sus pasos se desvanecieran antes de hablar. «No es de mi familia», susurró. Bill guardó la tarjeta de visita en el bolsillo sin mirarla. «Me lo imaginaba. Ese hombre tiene el aspecto de alguien que hace desaparecer los problemas». Se inclinó sobre el mostrador. «Señorita, si ha encontrado lo que creo que ha encontrado allí arriba, está en más peligro de lo que cree. La fortuna de los Cartwright no es solo una leyenda para todo el mundo. Hay gente que la lleva buscando durante generaciones, y no son de los que comparten». La mano de Elena se movió instintivamente hacia su creciente vientre. Había venido a estas montañas en busca de refugio, pero en cambio se había topado con algo mucho más peligroso que la traición de sus hijos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las polvorientas ventanas de la cabaña, mientras Margaret se sentaba a la pequeña mesa de madera, con el diario de cuero abierto ante ella. Su café se había enfriado mientras estudiaba las crípticas anotaciones, tratando de dar sentido a la escritura cada vez más frenética del tío Theodore en las últimas páginas. El consorcio empieza a sospechar. Leyó una anotación fechada 3 meses antes de su muerte. «Creen que he guardado muestras. Si supieran la verdad sobre el yacimiento bajo Eagles Peak, no se detendrían ante nada». La mano de Margaret se movió instintivamente hacia su creciente vientre. El bebé había estado inquieto toda la noche, como si sintiera su creciente inquietud. Hojeó más páginas y encontró bocetos de la distribución de la cabaña con marcas que no había notado antes. Pequeñas X dibujadas en las esquinas y a lo largo de las paredes. Un fuerte golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. A través de la ventana, vio un sub negro aparcado junto a su viejo Honda. 2 hombres con trajes oscuros estaban en su porche, con sus zapatos de ciudad que desentonaban sobre las tablas de madera desgastadas. La señora Chen, la voz del hombre más alto, transmitía autoridad.
Soy el agente Morrison, del FBI. Nos gustaría hablar con usted sobre la propiedad de su tío. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras cerraba el diario y lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Abrió la puerta lo justo para verlos con claridad. Morrison tenía unos 45 años y ojos gris acero, mientras que su compañero parecía más joven y tenía la mano cerca de la chaqueta, lo que la incomodaba profundamente. ¿Qué pasa con la propiedad?, preguntó, manteniendo la voz firme. Tenemos motivos para creer que Theodore Chen estaba involucrado en operaciones mineras ilegales. Estamos llevando a cabo una investigación rutinaria de sus activos. La sonrisa de Morrison no llegaba a sus ojos. ¿Podemos pasar? ¿Tienen una orden judicial? Esperábamos su cooperación. Es posible que su tío haya dejado materiales relevantes para nuestra investigación. El agente más joven dio un paso adelante. Sería más fácil si nos ayudara a localizarlos. Margaret se dio cuenta de que ninguno de los dos había mostrado su identificación. Los agentes reales del FBI tendrían sus placas a mano. ¿No? Lo siento, pero necesito ver las credenciales adecuadas y una orden judicial antes de permitirles registrar la propiedad. La agradable fachada de Morrison se resquebrajó ligeramente. Señora Chen, su tío estaba involucrado con gente muy peligrosa, gente que podría no ser tan paciente como nosotros. Por su seguridad y la de su hijo nonato, sería prudente cooperar. La amenaza era sutil, pero inequívoca. A Margaret se le secó la boca. No sé de qué están hablando. El tío Theodore era geólogo. Coleccionaba rocas. Coleccionaba más que rocas, dijo el agente más joven. Elementos de tierras raras, concretamente elementos por los que ciertas personas pagarían generosamente y otras matarían por controlar. A través de los árboles, Margaret vio acercarse otro vehículo, un camión del servicio forestal. Los dos hombres también lo vieron y cambiaron de postura cuando el guardabosques David Kowalski salió y se dirigió hacia la cabaña. «Buenos días, Margaret», saludó David, con la mano apoyada casualmente en su radio. «¿Todo bien por aquí?» La transformación de los dos hombres fue inmediata. Morrison dio un paso atrás y recuperó la sonrisa. Solo una visita amistosa a la señora Chen para hablar de su herencia. Ya nos íbamos. «Qué curioso», dijo David, sin apartar la mirada de los hombres. «No recuerdo haber visto ninguna notificación federal sobre investigaciones en este sector. Normalmente nos avisan cuando el FBI opera en territorio del servicio forestal», dijo Morrison apretando la mandíbula. «Es una investigación preliminar. Aún no hay nada que requiera coordinación». «Ya veo». El tono de David sugería que no se creía ni una palabra. «Bueno, señora Chen, he venido a ver cómo estaba después de los acontecimientos de ayer. Quizá podamos hablar de esos asuntos del mantenimiento de los senderos mientras estos caballeros regresan al lugar de donde han venido». El enfrentamiento duró varias décimas de segundo antes de que Morrison asintiera secamente. «Estaremos en contacto, señora Chen. Por favor, considere lo que hemos hablado». Le entregó una tarjeta de visita. «Llámeme cuando esté lista para hablar». Margaret vio desaparecer el todoterreno por la carretera de montaña antes de invitar a David a entrar. Le temblaban las manos mientras servía café recién hecho. «Esos no eran del FBI», dijo David con severidad. «He trabajado con agencias federales antes. Insignias equivocadas, protocolos equivocados, todo equivocado». Estudió su rostro. ¿Qué querían realmente? Margaret sacó el diario. Ya había tomado una decisión. «Encontré esto entre las cosas del tío Theodore. Creo que descubrió algo valioso aquí arriba y que eso le costó la vida». David examinó el diario y su expresión se volvió más seria con cada página. «Elementos de tierras raras», murmuró. «Durante años ha habido rumores sobre yacimientos en estas montañas. Si Theodore encontró una fuente importante, la miró. Margaret, podrías estar sentada sobre una fortuna, pero también sobre un objetivo. ¿Qué hago? Primero, te llevaremos a un lugar seguro. Luego averiguaremos para quién trabajan realmente esos hombres y qué descubrió tu tío». David cerró el diario con cuidado. «Pero Margaret, si Theodore realmente encontró lo que creo que encontró, esos hombres volverán. Y la próxima vez puede que no se molesten en mantener una conversación educada». El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como si estuviera de acuerdo. Las primeras luces del amanecer se colaban por las ventanas de la cabaña mientras Margaret se sentaba encorvada sobre la mesa de la cocina, estudiando las fotografías que había tomado de los documentos. Le dolía la espalda por la incómoda silla de madera,
pero le había sido imposible dormir después de su descubrimiento. El bebé daba patadas sin descanso, como si sintiera su agitación. Había pasado horas tratando de descifrar la letra descolorida y los dibujos técnicos. Lo que surgió fue una historia que le heló la sangre. Los documentos detallaban una operación minera de la década de 1940, pero no de oro ni plata. Las repetidas menciones al mineral de uranio y al contrato gubernamental pintaban un panorama mucho más valioso y peligroso. Los dedos de Margaret recorrieron un manifiesto de embarque con fecha de octubre de 1943. Se habían extraído toneladas de uranio en bruto de esas mismas montañas y se habían transportado a lugares con nombres en clave como Sitio Y y Hanford, el Proyecto Manhattan. Había leído suficiente historia como para saber lo que eso significaba. Un ruido en el exterior la hizo quedarse paralizada. Se oyeron pasos crujiendo en el camino de grava que conducía a la cabaña. Margaret recogió rápidamente las fotografías y las metió en la carpeta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través de la ventana, vio una figura con una chaqueta oscura que se acercaba a la puerta principal. 3 golpes secos resonaron en la cabaña. Margaret permaneció completamente inmóvil, apenas respirando. Después de un largo momento, los pasos se desplazaron hacia un lado del edificio. Vio a un hombre que miraba por la ventana de la cocina, con el rostro oculto por la sombra y una gorra de béisbol calada. La manija de la puerta traqueteó. Margaret se pegó a la pared, apretando la carpeta contra su pecho. El hombre rodeó toda la cabaña, probando cada ventana antes de que sus pasos finalmente se alejaran por el camino. Esperó otros 20 minutos antes de atreverse a mirar afuera. Una vieja camioneta desaparecía tras la curva del camino de tierra. A Margaret le temblaban las manos mientras buscaba su teléfono móvil. No había cobertura. Estaba completamente sola allí arriba, y era evidente que alguien sabía de su presencia. La coincidencia parecía imposible. Llevaba menos de una semana allí, y ahora unos misteriosos visitantes merodeaban justo después de que ella hubiera descubierto los documentos ocultos. Tenía que bajar al pueblo, pero primero tenía que poner a salvo las pruebas. Margaret volvió a colocar con cuidado los documentos originales en la caja metálica y la escondió detrás de una piedra suelta de la chimenea. Las fotografías las guardó en su bolso junto con sus pocas pertenencias esenciales. Si tenía que marcharse rápidamente, estaría preparada. El trayecto por la montaña le pareció interminable. Cada coche que adelantaba le hacía agarrar el volante con más fuerza. En el pueblo, aparcó frente a la pequeña biblioteca pública y entró apresuradamente. La anciana bibliotecaria, la señora Chen, levantó la vista con una sonrisa de bienvenida. «¿Vuelves tan pronto, querida? ¿Cómo te estás adaptando allí arriba?» «Bien, gracias. Me preguntaba si tenía algún material sobre la historia local de la minería en la zona, en particular de la década de 1940. La expresión de la señora Chen se volvió pensativa. «Vaya, eso me trae recuerdos. Mi padre trabajó en esas minas durante un tiempo antes de que las cerraran. Era una operación muy secreta. Había gente del gobierno por todas partes y de repente, todo se detuvo. Mi padre nunca hablaba mucho de ello, solo decía que el trabajo le ponía nervioso. Llevó a Margaret a un rincón trasero donde había cajas polvorientas, con recortes de periódico y registros locales. La mayoría de los documentos oficiales desaparecieron hace años, pero tenemos algunos relatos personales y fotografías. Sírvase usted misma, aunque me temo que no, está muy bien organizado». Margaret pasó 2 horas revisando los materiales. Lo que encontró confirmó sus peores temores. La explotación minera de uranio había sido extensa, con múltiples yacimientos repartidos por toda la cordillera. Los trabajadores habían jurado mantener el secreto y varios habían informado de problemas de salud en años posteriores. Más inquietantes eran los relatos de accidentes inexplicables que habían sufrido personas que hacían demasiadas preguntas. Un recorte de periódico de 1947 le llamó la atención. Un prospector local muere en una caída sospechosa. El artículo describía como Tom Brennan, que había denunciado públicamente el daño medioambiental causado por la minería, había sido encontrado muerto en el fondo del cañón Miller. El veredicto oficial fue muerte accidental, pero su familia insistió en que era un excursionista demasiado experimentado como para simplemente caerse. Al encontrar algo interesante, la señora Chen apareció a su lado con una taza de té. «Este hombre, Tom Brennan, ¿lo conocías?».
Oh, sí, querida. Un tipo encantador, muy preocupado por la tierra. Su muerte fue toda una sorpresa. La señora Chen bajó la voz. Entre tú y yo, siempre hubo rumores de que había encontrado algo valioso allí arriba. Algo que los del gobierno no querían que tuviera. Margaret sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué tipo de cosa? Mapas, estudios, quizá materiales almacenados. ¿Quién sabe? Se decía que había escondido lo que fuera en algún lugar seguro, pero eso murió con él. La señora Chen se encogió de hombros. Probablemente solo sean rumores, pero la gente de por aquí tiene buena memoria. Mientras Margaret conducía de vuelta por la montaña, la historia de Tom Brennan resonaba en su mente. Empezaba a comprender que se había topado con algo mucho más grande y peligroso que una simple herencia familiar. La pregunta era si viviría lo suficiente para averiguar qué hacer al respecto. A Margaret le temblaban las manos mientras fotografiaba todos los documentos esparcidos sobre la mesa de madera de la cabaña. El embarazo hacía que sus movimientos fueran torpes. Su creciente barriga presionaba contra el borde de la mesa mientras se inclinaba hacia adelante para capturar cada detalle. La luz de la tarde que entraba por las polvorientas ventanas proporcionaba la iluminación justa para leer la apretada letra y los tipos de imprenta descoloridos. Los papeles contaban una historia más impactante de lo que ella podría haber imaginado. Su padre no solo había encontrado oro en estas montañas, había estado documentando sistemáticamente un enorme encubrimiento en el que estaba involucrada la Blackstone Mining Corporation. Las cartas entre los ejecutivos de la empresa revelaban que sabían desde hacía décadas de la contaminación tóxica del agua subterránea y que la habían ocultado deliberadamente a la Agencia de Protección Medioambiental y a las comunidades locales. Una carta fechada hacía 15 años le heló la sangre. La empresa había descubierto que sus vertidos ilegales habían envenenado 3 suministros de agua distintos, lo que afectaba a más de 2,000 residentes. En lugar de denunciarlo, habían sobornado a funcionarios y falsificado informes medioambientales. Los costes previstos para la limpieza habrían llevado a la empresa a la quiebra, por lo que optaron por el silencio. Margaret fotografió una nota manuscrita en el estilo familiar de su padre. Me ofrecieron 2 millones para que desapareciera. Dijeron, en estas montañas ocurren accidentes. Les dije que lo pensaría, pero he visto lo que su veneno le hizo a los niños Morrison. No puedo vivir con ese dinero manchado de sangre. Su padre había sido un denunciante, por eso se había retirado a esta cabaña. Por eso parecía tan paranoico en sus últimos años. No se escondía por vergüenza o por fracaso. Se escondía de gente que mataría para proteger sus secretos. Un ruido en el exterior la hizo quedarse paralizada. Unos pasos crujían sobre la grava, lentos y deliberados. Margaret recogió rápidamente los documentos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. A través de la ventana, vio un SUV oscuro aparcado detrás de su coche, bloqueando la estrecha carretera. 2 hombres se acercaron a la cabaña. El mayor llevaba un traje caro, en consonancia con el entorno salvaje. El más joven se movía con la gracia depredadora de alguien acostumbrado a la violencia. Margaret reconoció al hombre mayor por los artículos de prensa que había encontrado entre los papeles de su padre. Vincent Blackstone, actual director ejecutivo de Blackstone Mining, metió los documentos en la vieja chaqueta de casa de su padre y se deslizó hacia la puerta trasera. Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió de golpe sin ceremonias. La voz de la señora Chen Blackstone transmitía la suave autoridad de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Tenemos que hablar. Margaret se giró lentamente, manteniendo las manos a la vista. Esto es propiedad privada. Está entrando sin permiso. Técnicamente, es propiedad de su padre, aunque imagino que la sucesión podría ser complicada. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, especialmente si surgían preguntas sobre cómo había adquirido esta tierra. El hombre más joven, cuya etiqueta con el nombre decía seguridad, se colocó entre Margaret y la puerta. Su chaqueta se abultaba de forma reveladora en el hombro. ¿Qué quiere?, preguntó Margaret, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. Su padre fue un hombre atormentado en sus últimos años. Delirios paranoicos, teorías conspirativas. Estoy seguro de que te has dado cuenta de su colección de fantasías. Blackstone señaló la mesa en la que ella había estado trabajando. Estamos dispuestos a comprar esta propiedad por un precio muy superior al valor de mercado. Limpiar todo el desastre que dejó. Todos siguen
Saud Bekiri, adelante con sus vidas. Qué generoso. Y si me niego, ¿por qué lo harías? Estás embarazada, recientemente separada de tu familia, enfrentándote a un futuro incierto. Esto resuelve todos tus problemas. Sacó un cheque ya extendido a su nombre, con una cantidad obscenamente elevada. Una firma, y podrás empezar de cero donde quieras. Margaret miró el cheque, genuinamente tentada. Ese dinero podría asegurar el futuro de su hijo, darles a ambos la independencia con la que había soñado. Pero pensó en los hijos de Morrison, que había mencionado su padre, en las familias envenenadas por la codicia corporativa. Necesito tiempo para pensarlo. El tiempo es un lujo que no tenemos. Hay otros interesados en esta propiedad. Derechos mineros, derechos de desarrollo. Las cosas podrían complicarse rápidamente. La amenaza era inequívoca. El bebé de Margaret se movió dentro de ella como si sintiera el peligro. Me estás pidiendo que finja que mi padre estaba loco, que ignore todo lo que descubrió. Te pido que seas práctica. Tu padre se ganó enemigos poderosos con sus acusaciones, gente que no será tan razonable como yo. A través de la ventana, Margaret notó movimiento entre los árboles. Una tercera persona permanecía oculta, pero claramente posicionada para impedir cualquier intento de fuga. Habían venido preparados para encontrar resistencia. Los documentos que dejó, dijo con cautela, ¿qué te hace pensar que no los he copiado ya? ¿Que no los he enviado a un lugar seguro? La compostura de Blackstone se resquebrajó ligeramente. Lo has hecho. ¿Tú qué crees? El joven dio un paso adelante, pero Blackstone levantó una mano para detenerlo. Estás fingiendo. Si tuvieras alguna ventaja, no estarías aquí sola. Margaret se obligó a sonreír. Quizá. O quizá estoy exactamente donde debo estar. El enfrentamiento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades y amenazas. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban sobre las montañas, y Margaret se dio cuenta de que lo que sucediera a continuación determinaría no solo su futuro, sino también el de su hija. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente estalló, mientras Sarah se acurrucaba en la sala principal de la cabaña, con las manos temblorosas mientras examinaba el contenido de la caja de metal. La lluvia azotaba las ventanas mientras los truenos retumbaban en las montañas, pero la tempestad exterior palidecía en comparación con el caos que se gestaba en su mente. Las fotografías eran condenatorias. Cada imagen en blanco y negro contaba una historia de corrupción que se remontaba a décadas atrás, en la que aparecían hombres con trajes caros estrechando la mano a personajes que ella reconocía de antiguos recortes de periódico sobre el crimen organizado. Pero fueron los documentos que había debajo de las fotos los que le helaban la sangre. Registros bancarios, calendarios de pagos, nombres, fechas y cantidades que pintaban un cuadro claro de sobornos sistemáticos que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno estatal. El membrete de varios documentos llevaba el sello de la oficina del gobernador, y las firmas al pie pertenecían a hombres que habían marcado la política de toda una generación. El bebé de Sarah pateaba inquieto, como si sintiera su angustia. Ella se llevó una mano al vientre, tratando de calmarse a sí misma y al niño que llevaba dentro. ¿En qué nos hemos metido?, susurró. Una tabla suelta del suelo crujió en algún lugar de la cabaña y Sarah se quedó paralizada. El sonido no provenía de donde ella estaba sentada, y su corazón latía con fuerza mientras se esforzaba por escuchar por encima de la tormenta. Allí estaba de nuevo. Definitivamente provenía de la parte trasera de la cabaña, cerca del dormitorio. Moviéndose tan silenciosamente como le permitía su estado de embarazada, Sarah reunió los documentos y fotografías más importantes y los guardó en su chaqueta. Dejó la caja metálica abierta en el suelo, con la esperanza de que quien estuviera buscando pensara que se lo había llevado todo y no buscara lo que había escondido. Otro crujido, ahora más cerca. Sarah se acercó a la puerta principal, pero la manija no giraba. Alguien la había cerrado con llave desde fuera. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que estaba atrapada. La puerta trasera era su única opción. Atravesó el estrecho pasillo, haciendo un gesto de dolor cada vez que una tabla del suelo protestaba bajo su peso. A través de la ventana del dormitorio, vio los haces de luz de las linternas atravesando la oscuridad. Múltiples luces significaban múltiples personas. Sarah llegó a la puerta trasera justo cuando oyó que forzaban la puerta principal. Habían forzado o roto la cerradura.
Unos pasos pesados entraron en la cabaña acompañados de voces apagadas que no pudo distinguir por la tormenta. La puerta trasera se abrió en silencio y Sarah salió a la lluvia torrencial. El bosque detrás de la cabaña le ofrecía su única oportunidad de escapar, pero recorrer el traicionero terreno en la oscuridad, estando embarazada de 7 meses, sería casi imposible. No tenía otra opción. Los primeros metros fueron manejables, siguiendo lo que parecía ser un antiguo sendero de ciervos que conducía hacia arriba, al denso bosque de pinos. Pero a medida que subía, el camino se volvía cada vez más traicionero. Las raíces y las rocas creaban un laberinto de obstáculos que amenazaban con hacerla caer a cada paso. Detrás de ella podía ver los haces de luz de las linternas moviéndose a través de las ventanas de la cabaña. Estaban siendo minuciosos en su búsqueda, pero no tardarían en darse cuenta de que ella no estaba dentro. Ese pensamiento la impulsó a seguir adelante a pesar del ardor en las piernas y el dolor que sentía en el costado. A los 20 minutos de subir, Sarah oyó gritos procedentes de la cabaña. Habían descubierto que había desaparecido. Los haces de luz de las linternas se movían ahora por el exterior, barriendo el bosque de forma sistemática. Se pegó contra el enorme tronco de un pino, tratando de controlar su respiración entrecortada. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Sarah contuvo un grito de dolor. El estrés y el esfuerzo estaban pasando factura. Necesitaba encontrar refugio pronto, pero sus perseguidores se estaban acercando. Sus luces bailaban entre los árboles como luciérnagas mortíferas, avanzando metódicamente por la ladera de la montaña. Sarah se obligó a seguir avanzando, siguiendo la línea de la cresta, donde los árboles proporcionaban una mejor cobertura. Había explorado estas montañas durante sus primeros días en la cabaña y recordaba haber visto un viejo escondite de caza en alguna parte en esta dirección. Si lo encontraba, tal vez podría esconderse hasta el amanecer. Los buscadores que estaban abajo se le estaban dispersando ahora, tratando de cubrir más terreno. Ella captó fragmentos de sus conversaciones llevadas por el viento, voces profesionales que discutían patrones de cuadrículas y rutas de escape. No eran matones cualquiera, estaban entrenados para la caza humana. Un dolor agudo atravesó la espalda de Sarah y tuvo que agarrarse a una rama de árbol para no caerse. El bebé presionaba contra su columna vertebral, haciendo que cada paso fuera una agonía. Se estaba quedando sin tiempo y sin fuerzas. Entonces lo vio. La plataforma de madera desgastada del puesto de caza construido en las ramas de un roble centenario a unos 4,5 metros del suelo. Una escalera de cuerda colgaba, balanceándose con el viento de la tormenta. Sarah miró atrás una vez más. Las luces estaban quizás a unos 100 metros y se acercaban rápidamente. Agarró la escalera de cuerda y comenzó a subir, rezando para que sus perseguidores continuaran pasando por ese lugar sin mirar hacia arriba. Mientras se subía a la plataforma, Sarah se dio cuenta de que los documentos escondidos en su chaqueta podrían ser la clave de todo. Pero primero, tenía que sobrevivir a la noche. La tormenta había pasado, dejando al alpinista fresco y lleno de posibilidades. Elena se asomó a la ventana de la cabaña y observó cómo la niebla matinal se elevaba del suelo del bosque como dedos fantasmales, con la mano instintivamente apoyada en su creciente vientre. Habían pasado 3 semanas desde que descubrió la fortuna escondida bajo las tablas del suelo, y había aprovechado ese tiempo sabiamente, investigando los sellos y las monedas a través de conexiones encriptadas a Internet en la biblioteca del pueblo. Lo que había descubierto le había dejado sin aliento. La colección no solo era valiosa, era legendaria. Solo el Ghana de 1 centavo magenta británico de 1856 valía más de 9 millones de dólares. Combinado con las otras rarezas, se enfrentaba a una fortuna que podría cambiar no solo su vida, sino también la de las generaciones venideras. Sin embargo, con cada descubrimiento crecía su inquietud, la sensación de que estaba bailando al borde de algo mucho más peligroso de lo que había entendido inicialmente. Su ordenador portátil sonó con un nuevo correo electrónico de Marcus Chen, el discreto experto en antigüedades con el que había contactado a través de un servicio encriptado. Su mensaje era breve, pero escalofriante. Deja de investigar. Estos objetos tienen una historia. Hay gente que ha muerto por menos. No confíes en nadie. Te lo explicaremos cuando llegue el martes. A Elena se le heló la sangre. El martes era hoy.
El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava le revolvió el estómago. A través de la ventana, vio un elegante sedán negro recorrer el sinuoso camino de tierra hacia su cabaña. No era Marcus. Su mensaje indicaba que conduciría un Honda Civic destartalado y que llegaría solo. Este coche resumaba dinero y amenaza a partes iguales. Cerró rápidamente el portátil y se dirigió al dormitorio, donde había creado un escondite más sofisticado para las piezas más valiosas. La tabla suelta del suelo había sido demasiado obvia tras su pánico inicial. Ahora los verdaderos tesoros estaban sellados en contenedores impermeables y enterrados bajo los cimientos de la cabaña, accesibles a través de un panel oculto que había descubierto detrás de la vieja chimenea de piedra. Las puertas del sedán se cerraron con un golpe seco y definitivo. Dos figuras salieron del coche, una mujer con un impecable traje gris oscuro, a pesar del entorno salvaje, y un hombre cuya postura militar era inconfundible incluso desde la distancia. Se movieron con eficiencia depredadora hacia la puerta principal. Elena agarró su teléfono móvil, pero la pantalla no mostraba ninguna barra de señal. La tormenta había dañado la torre local, dejándola efectivamente aislada del mundo exterior. Su vecino más cercano estaba a 8 kilómetros de distancia, atravesando un denso bosque, y su embarazo hacía imposible cualquier idea de correr por un terreno accidentado. Llegó el golpe. 3 golpes mesurados que de alguna manera lograban sonar a la vez educados y amenazantes. Señorita Vázquez, la voz de la mujer transmitía autoridad y apenas ocultaba su impaciencia. Nos gustaría hablar con usted sobre algunos objetos que pueden haber llegado a su poder. La mente de Elena se aceleró. ¿Cómo podían saberlo? Había sido muy cuidadosa al usar ordenadores públicos, comunicaciones encriptadas y nombres falsos. A menos que creo que se han equivocado de persona, dijo Elena a través de la puerta, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Por favor, no compliquen las cosas más de lo necesario. Sabemos lo de la colección. Sabemos que la ha estado investigando. Estamos dispuestos a hacerte una oferta muy generosa. Las palabras flotaban en el aire como una amenaza envuelta en seda. Elena volvió a mirar por la ventana y vio al hombre rodeando la cabaña hacia la salida trasera. Habían venido preparados para la resistencia. ¿Colección?, preguntó, ganando tiempo mientras intentaba formular un plan. Solo soy una mujer embarazada que vive tranquilamente en las montañas. Señorita Vázquez, los objetos que ha encontrado pertenecen a personas muy importantes, personas que los han estado buscando durante mucho tiempo. Podemos hacerlo de la manera fácil, en la que todos saldrán ricos y felices. O podemos hacerlo de la manera difícil. La elección es suya. Elena se llevó la mano al vientre en un gesto protector. Fuera lo que querían esas personas, fuera lo que estuvieran dispuestas a hacer, ahora tenía que pensar en algo más que en sí misma. Pero tampoco podía entregar sin más una fortuna que representaba todo el futuro de su hijo. Un nuevo sonido llegó a sus oídos. Otro vehículo se acercaba, este con un motor que funcionaba con dificultad, tal y como Marcus Chen había descrito su Honda. A través de los árboles pudo ver el coche azul descolorido que subía con cuidado por la carretera de montaña. La mujer que estaba en su puerta también lo oyó. Esperaba a alguien, señorita Vázquez. A mi médico. Elena mintió con naturalidad. Tengo complicaciones con mi embarazo. Él hace visitas a domicilio. Oyó una conversación amortiguada fuera, y luego pasos que se alejaban de la puerta. Desde su posición privilegiada, vio a la mujer caminar hacia el Honda que se acercaba, y a su acompañante salir del bosque para flanquear el vehículo. El coche de Marcus Chen se detuvo bruscamente a 50 metros de la cabaña. Incluso desde esa distancia, Elena pudo ver sus manos levantadas en señal de rendición mientras las dos figuras se acercaban a su vehículo. La conversación que siguió fue breve e intensa, y terminó con Marcus siendo escoltado hacia la cabaña entre sus dos captores. Elena se dio cuenta, con total claridad, de que el juego había cambiado radicalmente. Ya no se trataba de dinero, ni siquiera de un tesoro. Se trataba de sobrevivir, ella y su hijo por nacer. Los faros atravesaban la oscuridad de la montaña como dos cuchillos gemelos, mientras Margaret agarraba el volante, con los nudillos blancos contra el cuero desgastado. Cada bache en la sinuosa carretera le provocaba un dolor agudo en el vientre hinchado, pero no podía reducir la velocidad. No ahora, no cuando los hombres de Vincent Crane podían estar en cualquier lugar de esas colinas. A sus espaldas,
La cabaña se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, engullida por el bosque que la había albergado durante semanas. Había dejado todo atrás, excepto el diario de cuero, la caja metálica con su misterioso contenido y la creciente certeza de que la muerte de su abuelo no había sido un accidente. La radio crepitaba con estática mientras descendía la montaña, buscando señal. Finalmente, una emisora de noticias rompió la interferencia y a Margaret se le heló la sangre al escuchar la noticia principal. El empresario local, Vincent Crane, anunció hoy que su empresa promotora ha adquirido los derechos mineros de más de 3,000 acres en la región de Blackwood Mountain. La controvertida compra tiene a los grupos ecologistas preocupados por el impacto en la cuenca hidrográfica. Margaret apagó la radio, con la mente acelerada pensando en los derechos mineros. Eso lo explicaba todo. ¿Por qué Crane quería la tierra? ¿Por qué habían matado a su abuelo? ¿Por qué ahora la perseguían? El anciano había descubierto algo valioso en esas montañas, algo por lo que valía la pena matar. Un teléfono vibró contra el asiento del copiloto. Un mensaje de texto de un número desconocido le hizo saltar el corazón. «Deje de huir, señora Chen. Solo queremos hablar». Tiró el teléfono a un lado y pisó más fuerte el acelerador. La carretera de montaña tenía curvas peligrosas, pero ella conocía esos caminos desde los veranos de su infancia. Su abuelo le había enseñado cada curva, cada atajo. Si los hombres de Crane la seguían, no tendrían esa ventaja. 20 minutos más tarde, entró en el aparcamiento del Hospital General de Millfield, el mismo lugar donde había dado a luz a David y Sarah décadas atrás. No se le escapó la ironía de buscar refugio en un lugar que guardaba recuerdos de cuando sus hijos realmente la necesitaban. La doctora Rebecca Marsh estaba terminando su ronda cuando Margaret se acercó a la sala de enfermeras, sin aliento y agarrándose el costado. «Necesito ayuda», susurró Margaret, mirando nerviosamente hacia la entrada. «Pero no del tipo que usted cree». La doctora Marsh, una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello canoso, llevó a Margaret a un despacho privado. «Pareces aterrorizada. ¿Qué pasa?» Margaret dudó y luego sacó el diario de cuero. «Mi abuelo murió hace 3 meses. Todos dijeron que fue por causas naturales, pero encontré esto escondido en su cabaña. Creo que lo asesinaron». Mientras la doctora Marsh examinaba las notas geológicas y los bocetos del diario, su expresión se volvió cada vez más seria. «Estos estudios minerales, Margaret, ¿entiendes lo que representan? Son tan valiosos que alguien estaría dispuesto a matar por ellos, tan valiosos que podrían desencadenar guerras». La doctora Marsh cerró el diario con cuidado. «Elementos de tierras raras, del tipo que se utiliza en todos los teléfonos inteligentes, baterías de coches eléctricos y sistemas de guía militar. Si tu abuelo encontró un yacimiento en estas montañas, Vincent Crane haría cualquier cosa para hacerse con él». Margaret completó la idea. Las piezas del rompecabezas encajaban. Lleva meses comprando tierras y echando a la gente. Mi abuelo debió negarse a vender. La doctora Marsh se acercó a la ventana y miró hacia el aparcamiento. «Hay un todoterreno negro que lleva dando vueltas al hospital desde que llegaste. ¿Son amigos tuyos?» A Margaret se le hizo un nudo en el estómago. «Tenemos que llamar a la policía». «¿Con qué pruebas?» «Diario lleno de estudios geológicos». La doctora Ma negó con la cabeza. «Crane es dueño de la mitad de este condado, incluido el departamento del sheriff. Necesitamos algo más concreto». Margaret abrió la caja metálica, revelando las muestras de rocas que su abuelo había recogido. Bajo las luces fluorescentes de la oficina, las piedras parecían brillar con un fuego interior, con vetas de color metálico en su superficie. «Estas provienen de algún lugar de su propiedad», dijo Margaret. «Si podemos encontrar la fuente, tendremos pruebas de lo que Crane realmente busca». La doctora Marsh cogió una de las muestras y la sopesó en la palma de la mano. «Tengo un amigo en el Servicio Geológico del Estado. Si estas muestras dan positivo en elementos de tierras raras, podría desencadenar una investigación federal». Afuera se cerraron las puertas de un coche. A través de la ventana, Margaret vio a 3 hombres con trajes oscuros entrar por la puerta principal del hospital y su corazón se aceleró al reconocerlos. Eran los mismos rostros que aparecían en las imágenes de seguridad de la cabaña. «¿Por la salida trasera?», preguntó con urgencia. La doctora Marsh ya se estaba moviendo, recogiendo el diario y las muestras. «Por aquí mi coche está en el aparcamiento de empleados». Se deslizaron por los laberínticos pasillos del hospital,
pasando junto a pacientes dormidos y al escaso personal. Detrás de ellos, Margaret podía oír voces en la sala de enfermeras, haciendo preguntas sobre una mujer embarazada que había acudido en busca de ayuda. El frío aire de la montaña les golpeó como una bofetada al salir al aparcamiento de empleados. El sedán del Dr. Marsh estaba bajo una luz parpadeante, y Margaret nunca había estado tan agradecida de ver una vía de escape. Pero cuando se acercaron al coche, una figura salió de detrás de una furgoneta que les bloqueaba el paso. El mismísimo Vincent Crane, impecablemente vestido a pesar de la hora tardía, con una sonrisa tan fría como el viento de la montaña. Sarah Chen, dijo amablemente, creo que tiene algo que me pertenece. El viento aullaba entre los pinos mientras Sarah se apretaba contra la fría pared de piedra de la entrada de la cueva, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El haz de una linterna barrió el suelo rocoso a solo 6 metros de distancia, y pudo oír el crujir de unas botas sobre las hojas cubiertas de escarcha. «Tiene que estar aquí en alguna parte», gritó una voz ronca. Las huellas conducían directamente a esta zona. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre, protegiendo la vida que crecía en su interior. El bebé parecía sentir su miedo y se movía inquieto, como si respondiera a la adrenalina que corría por su sistema. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar con claridad. Los lingotes de oro escondidos en lo más profundo de la cueva detrás de ella representaban algo más que riqueza. Eran el futuro de su hijo. Su oportunidad de tener una vida libre de la crueldad que ella había soportado. Otra voz, más joven y nerviosa, se unió a la primera. Quizás haya vuelto a bajar la montaña. El terreno aquí arriba es bastante accidentado para alguien en su estado. Thompson no nos paga para hacer suposiciones, respondió la voz ronca. Buscaremos cada centímetro hasta encontrarla a ella y lo que haya descubierto en esa cabaña. A Sarah se le heló la sangre al oír el nombre de Thompson. Había oído ese nombre susurrado con tono temeroso por la anciana de la tienda, pero estaba demasiado concentrada en reunir provisiones como para prestarle mucha atención. Ahora comprendía que Marcus Thompson no era solo un empresario local, era alguien con suficiente poder y crueldad como para enviar a hombres armados tras una mujer embarazada en medio de la naturaleza. El haz de luz de la linterna se acercó y Sarah se adentró más en la cueva, tanteando las rugosas paredes de piedra caliza. Sus dedos tocaron la forma familiar de uno de los lingotes de oro y recordó la entrada del diario que había encontrado escondida debajo de ellos. La temblorosa letra del anterior propietario de la cabaña había revelado la verdad sobre la oscura historia de las montañas. Cómo el abuelo de Thompson había utilizado mano de obra forzada para extraer oro de estas mismas cuevas. Cómo los trabajadores habían muerto y habían sido enterrados en tumbas sin nombre. Cómo la familia había construido su imperio sobre sangre y sufrimiento. El oro que había encontrado no era solo un tesoro escondido, era la prueba de crímenes que podrían derribar a una de las familias más poderosas del estado si alguna vez salía a la luz. «Comprueba la entrada de la cueva», ordenó la voz ronca. Sarah contuvo el aliento al oír acercarse unos pasos pesados. Se pegó a una cavidad natural en la pared de la cueva, rezando para que las sombras la ocultaran. El bebé dio una patada y ella se mordió el labio para reprimir un grito de dolor. El haz de luz de una linterna penetró en la entrada de la cueva, barriendo de un lado a otro el suelo rocoso. Sarah contuvo la respiración cuando la luz pasó a pocos centímetros de su escondite, iluminando la rugosa pared de piedra junto a su cara. «¿Algo?», preguntó la voz más joven desde fuera. «Es demasiado poco profundo para esconder mucho», respondió la otra. «Pero hay unas marcas extrañas en las paredes. Parece actividad minera antigua». A Sarah se le encogió el corazón al darse cuenta de que se estaban acercando demasiado a la verdad. Si descubren la conexión de la cueva con las operaciones mineras históricas, lo destrozarán todo hasta encontrar el oro. «Tenemos que informar de esto», dijo la voz nerviosa. «Si hay pruebas de minería aquí arriba, Thompson querrá saberlo personalmente». «No hasta que encontremos a la mujer», respondió con firmeza el primer hombre. Tenía muy clara esa prioridad. Las voces comenzaron a desvanecerse a medida que los hombres se alejaban de la entrada de la cueva. Pero Sarah sabía que eso era solo temporal. Volverían con más gente, más equipo y probablemente perros para rastrear su olor. Tenía tal vez una hora antes de que ese refugio temporal se convirtiera en una trampa. Moviéndose con cuidado en la oscuridad,
Avanzó a tientas hasta donde había escondido su mochila entre los lingotes de oro. Dentro, junto con los pocos suministros que había logrado agarrar durante su apresurada huida de la cabaña, estaba el diario que lo documentaba todo. Nombres, fechas, ubicaciones de los lugares de entierro, registros financieros escritos con la cuidadosa letra de alguien que sabía que estaba documentando crímenes. El autor del diario había sido el contable del propio abuelo de Thompson, un hombre cuya conciencia finalmente había vencido a su miedo. Había robado una parte del oro y había huido a la cabaña de la montaña, pero al parecer nunca había encontrado el valor para revelar la verdad antes de morir. Ahora esa carga recaía sobre Sarah, pero primero tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para llevar las pruebas a alguien que pudiera actuar al respecto. Metió varios de los lingotes de oro más pequeños en su mochila, junto con el diario. El peso era casi más de lo que podía soportar, pero se obligó a ponerse de pie. Un niño merecía algo mejor que un mundo en el que los hombres poderosos podían aplastar a los inocentes sin consecuencias. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Sarah lo tomó como un estímulo. Ahora luchaba por 2 vidas y no se rendiría fácilmente. Mientras se dirigía hacia el fondo de la cueva, recordó haber visto otro pasadizo durante su exploración anterior. Puede que no llevara a ninguna parte, pero era mejor que quedarse allí esperando a que volvieran los hombres de Thompson. La tormenta que había amenazado toda la tarde finalmente estalló cuando Margaret se agachó detrás del roble caído, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La lluvia azotaba el suelo del bosque a su alrededor, convirtiendo las hojas otoñales en una alfombra resbaladiza bajo sus pies. A través de la oscuridad, podía ver el haz de luz de una linterna barriendo las ventanas de la cabaña, cuyo intenso resplandor blanco atravesaba la noche como dedos acusadores. Se presionó la mano contra el vientre hinchado, sintiendo cómo el bebé se movía inquieto en su interior. El pequeño también parecía sentir el peligro, respondiendo a su pulso acelerado y su respiración superficial con movimientos ansiosos que la hacían sudar. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar con claridad, a pesar del terror que amenazaba con abrumarla. Las voces que traía el viento eran ahora más claras, lo suficientemente cercanas como para que pudiera distinguir palabras sueltas. El acento culto de Thomas Whitmore era inconfundible, incluso cuando se enfadaba. Ella sabe demasiado. Las fotografías, los documentos, si algo de eso sale a la luz, todo habrá terminado. Entonces lo limpiaremos, dijo otra voz, más áspera, más trabajadora. Margaret reconoció que pertenecía al hombre que la había estado observando desde la liana durante los últimos 3 días. Haz que parezca un accidente. Una mujer embarazada sola en las montañas. Podría pasar cualquier cosa. Margaret se mordió con fuerza el nudillo para no gritar. El preciado paquete que había recuperado del compartimento secreto seguía agarrado en su otra mano. Las fotografías que probaban lo que realmente había sucedido en la explotación minera de Henderson hacía 40 años y, lo que era más importante, quién había orquestado el encubrimiento que había destruido tantas vidas. Un rayo partió el cielo, iluminando la escena en un crudo blanco y negro. Contó 4 figuras moviéndose alrededor de la cabaña, cuya coordinación sugería un entrenamiento militar o policial. No se trataba solo de ejecutivos de empresas que intentaban proteger su reputación. Eran profesionales. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como si protestara por la posición incómoda. Margaret se movió con cuidado, tratando de encontrar un ángulo más cómodo sin dejar de estar oculta. El movimiento hizo que su pie resbalara sobre las hojas mojadas, provocando una pequeña cascada de escombros por la pendiente. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Uno de los haces de luz de las linternas se movió en su dirección. El círculo de luz bailando a pocos centímetros de su escondite. Se hundió más en el hueco debajo del árbol caído, sintiendo la corteza rozándole la espalda, el olor a humedad de la madera podrida y la tierra húmeda llenándole las fosas nasales. ¿Qué ha sido eso?, volvió a decir la voz áspera, alerta y sospechosa. Probablemente solo sea un mapache o algo así, respondió Whitmore, pero ella podía percibir la tensión bajo su tono desdeñoso. Compruébalo de todos modos. Los pasos se acercaron a su posición, deliberados y cuidadosos. Margaret cerró los ojos e intentó hacerse invisible, pensando en el bebé y en lo que pasaría si los descubrían. Ya había perdido tanto.
su hogar, su relación con sus hijos, su sensación de seguridad. Pero esta nueva vida que crecía dentro de ella representaba la esperanza, una oportunidad para empezar de nuevo. No dejaría que se la quitaran. Los pasos se detuvieron justo encima de su escondite. A través del hueco entre las ramas caídas, pudo ver unas botas tácticas negras, con el agua chorreando por su superficie pulida. El hombre estaba tan cerca que podía oír su respiración, ver el punto rojo de lo que podría haber sido un cigarrillo o un dispositivo electrónico. No hay nada aquí, respondió después de lo que le pareció una eternidad. Cuando los pasos se alejaron, Margaret se permitió volver a respirar, pero su alivio duró poco. Desde la cabaña llegó el sonido de madera astillándose. Habían entrado por la fuerza. Pronto descubrirían que ella no estaba allí y ampliarían la búsqueda al bosque circundante. Tenía que moverse, pero ¿a dónde? El camino principal de vuelta al pueblo sería demasiado obvio, y su estado le impedía intentar recorrer los traicioneros senderos de montaña en la oscuridad y bajo la lluvia. Entonces recordó algo que el viejo Henry había mencionado durante una de sus divagantes historias sobre la historia de la cabaña, un pozo minero abandonado a unos 800 metros al norte, oculto tras una pantalla de pinos jóvenes. No era lo ideal, pero le proporcionaría refugio y ocultación hasta la mañana siguiente, y si lo que sospechaba sobre los documentos que tenía en la mano era cierto, esa mina podría contener más respuestas sobre la conspiración en la que se había topado. Margaret comenzó a moverse, manteniéndose agachada y utilizando el ruido de la tormenta para enmascarar su retirada. Cada paso era un riesgo calculado, cada pausa una oportunidad para ser descubierta. Detrás de ella, las luces de la cabaña brillaban mientras sus perseguidores registraban su hogar temporal, buscando las pruebas que ahora estaban a salvo dentro de su chaqueta. El bebé parecía más tranquilo ahora que se movían, como si entendiera que el movimiento significaba supervivencia. Margaret susurró una promesa silenciosa mientras se abría camino en la oscuridad. Protegería a este niño, descubriría la verdad y se aseguraría de que los responsables finalmente enfrentaran la justicia. Pero primero, tenía que sobrevivir a la noche. La tormenta que se había estado gestando toda la tarde finalmente desató su furia mientras Elena se apretaba contra la áspera corteza de un antiguo pino. Los relámpagos iluminaban el bosque con instantáneas crudas y aterradoras, revelando a los tres hombres que se movían metódicamente entre la maleza, debajo de su escondite. Llevaban linternas que barrían la oscuridad como ojos depredadores en busca de algo. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que temía que lo oyeran por encima del estruendo de los truenos. La bolsa de lona que contenía los diarios y las fotografías le pesaba increíblemente en el hombro, cargada de secretos que ya habían costado demasiadas vidas. La lluvia empapaba su chaqueta, enfriándola hasta los huesos, pero no se atrevía a moverse. «No puede haber ido muy lejos», gritó uno de los hombres, con la voz llevada por el viento. No en su estado. La mano de Elena se movió instintivamente hacia su vientre. El bebé había estado inusualmente activo esa noche, como si sintiera su miedo. Cerró los ojos e intentó controlar la respiración, recordando lo que Marcus le había enseñado sobre mantener la calma bajo presión. Pero Marcus ya no estaba. Su sangre aún manchaba su memoria y ella estaba completamente sola. El haz de una linterna se acercó peligrosamente a su posición. Ahora podía ver al hombre que iba al frente, alto, vestido con ropa de montaña cara, que parecía totalmente fuera de lugar en aquellas remotas montañas. Tenía el rostro afilado, depredador, y ella lo reconoció por una de las viejas fotografías que había encontrado en la caja fuerte secreta de su padre, ahora décadas más viejo, pero sin duda el mismo hombre que había estado junto a su padre en aquella explotación minera hacía tantos años. Un trueno retumbó sobre su cabeza, enmascarando el sonido de sus cuidadosos movimientos mientras se deslizaba alrededor del tronco del árbol. El camino que Marcus le había mostrado 2 días antes se extendía justo delante, un estrecho sendero de ciervos que serpenteaba hacia los viejos túneles mineros. Si lograba llegar sin ser vista, tal vez tendría una oportunidad, pero al dar el primer paso una rama se rompió bajo su peso. Las 3 linternas se giraron inmediatamente hacia el sonido. Elena abandonó el sigilo y echó a correr, abriéndose paso a través de la maleza mientras estallaban gritos a sus espaldas. Las ramas le rasgaban la ropa y la cara, pero siguió adelante, impulsada por el puro terror
y el feroz instinto protector que había despertado en ella desde que se enteró del bebé. El sendero era más empinado de lo que recordaba, y su embarazo hacía que cada paso le costara más de lo que debería. Detrás de ella, los perseguidores ganaban terreno. Esos hombres eran profesionales. Se movían con la eficiencia calculada de quienes están acostumbrados a cazar presas humanas. Tropiezó y cayó con fuerza, gritando cuando el dolor le atravesó la rodilla. La bolsa se le cayó del hombro, derramando su contenido por el camino embarrado. Las fotografías se esparcieron con el viento como acusaciones, mientras que el diario de cuero de su padre cayó con el lomo hacia arriba, en un charco cada vez más grande. Allí, la voz estaba ahora mucho más cerca. Elena se apresuró a recoger las pruebas esparcidas, con las manos temblorosas mientras metía los papeles en la bolsa. Pero no había tiempo para encontrarlo todo. Podía ver las luces rebotando de sus linternas a través de los árboles, quizás a 50 metros de distancia, y acercándose rápidamente. La entrada del túnel se alzaba delante, una boca negra en la ladera de la montaña que prometía la salvación o una tumba. Elena lo había explorado brevemente con Marcus, pero no habían profundizado. Ahora, sin otra opción, se sumergió en la oscuridad. La temperatura bajó inmediatamente, y los sonidos de la tormenta se desvanecieron en un lejano estruendo. Sus pasos resonaban extrañamente en el estrecho pasadizo, y buscó a tientas la pequeña linterna LED que Marcus había insistido en que llevara. Su débil haz de luz reveló paredes rugosas y soportes de madera que parecían inquietantemente viejos y poco fiables. Detrás de ella, oyó voces discutiendo en la boca del túnel. Dudaban en seguirla a la oscuridad desconocida, lo que le daba un tiempo precioso, pero sabía que acabarían viniendo. Hombres como esos no se rendían fácilmente, sobre todo cuando había tanto en juego. El túnel se bifurcaba más adelante, y Elena eligió el pasadizo de la izquierda por puro instinto. El diario mencionaba que esta explotación minera tenía varios niveles, con algunos pozos más profundos que otros. Si conseguía encontrar uno de los niveles inferiores, tal vez podría esconderse hasta el amanecer, cuando los equipos de búsqueda y rescate pudieran llegar para investigar los disparos que habían resonado antes en el valle. La idea de la muerte de Marcus amenazaba con abrumarla de nuevo, pero la apartó de su mente. El dolor era un lujo que no podía permitirse en ese momento. El bebé la necesitaba para sobrevivir, y la verdad que su padre había muerto protegiendo debía salir a la luz. Un nuevo sonido resonó detrás de ella. Pasos en el túnel. Habían tomado una decisión. Elena aceleró el paso, siguiendo el sinuoso pasadizo que se adentraba en el corazón de la montaña. El aire se volvía más denso y viciado con cada paso, cargado del olor metálico del mineral viejo y de algo más, algo que le revolvió el estómago. Entonces, el haz de luz de su linterna iluminó algo que la dejó completamente paralizada. Delante, bloqueando el paso, yacían los restos de un esqueleto humano que aún vestía los harapos de un traje de minero. Y grabadas en la pared sobre él, con la inconfundible letra de su padre, estaban las palabras: «Vienen. No confíes en nadie». Los rotores del helicóptero atravesaban la montaña como un clavo mortal, cada vez más ruidosos con cada segundo que pasaba. Elena se apretó contra la fría pared de piedra del pozo de la mina, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El bebé pateaba frenéticamente, como si sintiera el peligro que los rodeaba. Marcus la agarró del brazo, con el rostro curtido marcado por la urgencia. «Hay otra salida», susurró, con una voz apenas audible por encima del ruido del helicóptero que se acercaba. «Pero es peligrosa, más peligrosa que quedarnos aquí». Elena respiraba entrecortadamente mientras observaba cómo las motas de polvo bailaban en el haz de luz que se colaba por la entrada de la mina. Sin responder, Marcus la condujo más adentro de los túneles, alejándose del pasillo principal. El sonido de botas sobre grava resonaba desde la entrada detrás de ellos. Sus perseguidores habían llegado. Elena contuvo un grito cuando otra contracción la embargó, más fuerte que la anterior. El bebé estaba llegando, estuviera ella preparada o no. El estrecho túnel que Marcus había elegido parecía cerrarse a su alrededor a medida que avanzaban. Las antiguas vigas de madera crujían siniestramente sobre sus cabezas, y Elena podía sentir el peso de la montaña presionándola. Sus dedos recorrían la rugosa pared en busca de orientación, mientras la luz de la linterna de Marcus se balanceaba delante de ellos. Las antiguas familias mineras conocían estas montañas mejor que nadie.
jadeó Marcus mientras trepaban por un pasadizo especialmente estrecho. Construyeron vías de escape para los derrumbes, pero también para otras emergencias. Los hombres del gobierno que vinieron en busca de los yacimientos de uranio en los años 50 no fueron los primeros en querer lo que se esconde aquí. La mente de Elena daba vueltas mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Los documentos que encontramos no eran solo sobre derechos mineros, ¿verdad? No. Marcus se detuvo en un cruce donde convergían 3 túneles. Tu cabaña se encuentra en lo que solía ser la propiedad de la familia Blackwood. En 1952 encontraron algo que les asustó lo suficiente como para ocultarlo y desaparecer. El uranio era solo la tapadera. Un grito lejano resonó en los túneles detrás de ellos. Sus perseguidores habían entrado en la mina. Marcus eligió el túnel de la izquierda, y Elena notó que tenía una pendiente más pronunciada. Le ardían las piernas por el esfuerzo de subir, mientras lidiaba con contracciones cada vez más frecuentes. Apretó con más fuerza la bolsa de cuero que contenía los documentos, sabiendo que los secretos que guardaba ya habían costado vidas. Mi abuela solía contar historias, continuó Marcus mientras subían, sobre luces en el cielo, sobre estas montañas, sobre hombres en coches negros que hacían preguntas que nadie podía responder. Pensábamos que solo eran historias hasta que el gobierno empezó a comprar tierras a través de empresas ficticias. El túnel se abrió de repente a una vasta caverna y Elena jadeó. El haz de luz de la linterna de Marcus reveló unas paredes que parecían brillar con una cualidad sobrenatural. Había símbolos extraños tallados en la roca, símbolos que no se correspondían con ningún petroglifo nativo americano que ella hubiera visto jamás. ¿Qué es este lugar?, susurró. Antes de que Marcus pudiera responder, Elena se dobló por la mitad al sentir la contracción más fuerte hasta el momento. Un líquido cálido le corrió por las piernas y supo con absoluta certeza que el parto había avanzado más allá del punto de no retorno. «El bebé ya está saliendo», jadeó, hundiéndose de rodillas en el suelo de la caverna. El rostro de Marcus palideció a la luz de la linterna. «Elena, no podemos parar aquí. Escucha». El sonido de las voces se acercaba. Sus perseguidores habían encontrado el túnel correcto. «No puedo seguir», dijo Elena apretando los dientes. «Pase lo que pase, pasará aquí». Marcus dejó su mochila en el suelo y sacó un mapa gastado. «Hay una estación de guardabosques a unos 3 kilómetros al norte, si conseguimos llegar a la superficie. Esta caverna tiene una abertura que conecta con los cimientos de la antigua cabaña Blackwood». Como si sus palabras lo hubieran invocado, una nueva fuente de luz apareció desde arriba. Elena levantó la vista y vio una chimenea natural en el techo de la caverna por la que se filtraba la luz del sol de la tarde a través de las raíces y la vegetación colgantes. «La cuerda», dijo Marcus, señalando el equipo de escalada de su mochila. «Puedo subirte hasta allí, pero no me iré sin esos documentos». Elena le interrumpió con otra contracción que le hizo agudizar la voz. «Sea lo que encontró la familia Blackwood, sea lo que el gobierno ha estado ocultando, ahora está relacionado con el futuro de mi bebé. No permitiré que mi hijo herede otra generación de mentiras». Las voces en el túnel estaban ahora tan cerca que podían distinguir palabras sueltas. Algo sobre asegurar la zona y eliminar testigos. Marcus apretó la mandíbula con determinación. «Entonces subiremos juntos y acabaremos con esto». Mientras él aseguraba la cuerda y preparaba el arnés de escalada, Elena se quedó mirando los extraños símbolos en las paredes de la caverna. Con la luz cambiante, casi parecían moverse, latir con su propio ritmo interno. Se colocó una mano protectora sobre el vientre, sintiendo los movimientos del bebé sincronizarse con la extraña energía que parecía emanar de las mismas paredes que los rodeaban. Cualesquiera que fueran los secretos que yacían enterrados en esas montañas, su hijo nacería conociendo la verdad. Los rotores del helicóptero atravesaron el aire mientras Elena se apretaba contra la fría pared de piedra de la entrada de la cueva, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través de la estrecha abertura, podía ver la aeronave sobrevolando justo más allá de la línea de árboles, con su foco de búsqueda barriendo el suelo del bosque como un ojo depredador. Marcus la empujó más hacia las sombras, con la mano firme sobre su hombro. «No se van a marchar», susurró, con una voz apenas audible por encima del estruendo mecánico. La mente de Elena se aceleró. El colgante le pesaba en el pecho y su peso parecía aumentar con cada momento que pasaba. 3 generaciones de su familia
habían muerto protegiendo este secreto. Y ahora entendía por qué. El consorcio no solo buscaba dinero, buscaban algo que pudiera reestructurar el equilibrio de poder entre continentes. Hay otra salida, dijo, recordando el rudimentario mapa que había encontrado en el diario de su abuela. Mi abuela escribió sobre un pasadizo que conduce a los antiguos túneles mineros. Marcus la miró con escepticismo. Elena, esos túneles llevan décadas abandonados. Probablemente la mitad de ellos se hayan derrumbado. Es mejor que esperar aquí a que nos encuentren. Se colocó una mano protectora sobre su creciente vientre. No dejaré que hagan daño a mi bebé. El motor del helicóptero se hizo más ruidoso y Elena pudo oír voces dando órdenes. Estaban aterrizando. El tiempo se agotaba. Ella condujo a Marcus más profundamente en el sistema de cuevas, utilizando la linterna de su teléfono para orientarse por el traicionero camino. El oasis. El aire se volvió más denso a medida que descendían, cargado con el olor de la tierra y el tiempo. El agua goteaba constantemente desde algún lugar en la oscuridad, creando una inquietante percusión que enmascaraba sus pasos. Aquí, dijo Elena, deteniéndose ante una estrecha fisura en la pared rocosa. Apenas había espacio suficiente para que una persona se colara por ella, y la oscuridad más allá parecía absoluta. Marcus examinó la abertura con su linterna. ¿Estás segura de esto? Antes de que Elena pudiera responder, el sonido de botas sobre piedra resonó desde la entrada de la cueva detrás de ellos. Los haces de luz de las linternas bailaban por las paredes, cada vez más brillantes con cada segundo que pasaba. ¡Muévete!, siseó Elena, empujando a través de la fisura. El pasaje era una pesadilla de bordes afilados y oscuridad sofocante. El abrigo de Elena se enganchó en las rocas irregulares y más de una vez tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Detrás de ella, Marcus luchaba por seguirle el ritmo, ya que su corpulencia hacía que el trayecto fuera aún más difícil. Después de lo que pareció una eternidad, el pasadizo se abrió a un túnel más grande. Las paredes aquí eran diferentes, reforzadas con viejas vigas de madera y raíles metálicos que recorrían el suelo. Habían llegado al sistema minero. Elena se detuvo para orientarse, consultando el diario de su abuela con la linterna. La tinta descolorida describía una red de túneles que conectaban con una salida cerca del antiguo camino forestal, a kilómetros de donde buscaba el consorcio. Por aquí, dijo, girando a la izquierda por el túnel principal. Avanzaron con rapidez pero con cuidado, conscientes de que un paso en falso podría hacerles caer en un pozo abandonado. La temperatura estaba bajando y Elena podía ver su aliento empañándose en el aire frío. Elena, dijo Marcus de repente, agarrándola del brazo. Escucha. Ella se detuvo y aguzó el oído. Al principio solo oyó el sonido de su respiración y el goteo lejano del agua. Entonces lo oyó. Voces que resonaban desde algún lugar detrás de ellos en el sistema de túneles. ¿Cómo lo han hecho?, comenzó a decir. Guías locales, respondió Marcus con severidad. El consorcio tiene recursos que nosotros no podemos igualar. Probablemente tengan mapas de todos los túneles de esta montaña. Elena sintió una oleada de desesperación. Pensó en sus hijos, que la habían rechazado cuando más los necesitaba, y en el niño que aún no había nacido y que ahora dependía de ella. El secreto del colgante ya se había cobrado demasiadas vidas. No permitiría que se cobrara la suya. Hay algo que no te he contado, dijo, tomando una decisión que la aterrorizaba. El colgante no es solo la clave para encontrar el tesoro. Según el diario de mi abuela, es lo único que impide al consorcio acceder a algo mucho más peligroso. Marcus la miró fijamente a la pálida luz de sus linternas. ¿De qué estás hablando? El oro y los artefactos nunca fueron el verdadero tesoro, dijo Elena, con voz cada vez más firme y convencida. Eran una tapadera. Lo que realmente se esconde aquí arriba es información. Documentos que revelan operaciones ilegales que se han prolongado durante décadas, contratos militares, corrupción gubernamental, rutas de tráfico de personas. Mi abuelo no era solo un héroe de guerra que encontró el oro nazi. Era un agente de inteligencia que descubrió algo que podría derribar a algunas de las personas más poderosas del mundo. Las voces detrás de ellos se acercaban y Elena podía ver los haces de luz de las linternas que comenzaban a penetrar en la oscuridad del túnel. Por eso nunca dejarán de perseguirnos, continuó. Mientras exista este colgante, mientras alguien conozca la verdad, serán vulnerables. Marcus asimiló esta información con expresión grave. Entonces, ¿qué hacemos? Elena volvió a mirar el colgante, pensando en las últimas palabras de su abuela
sobre el terrible precio de guardar secretos. Luego miró hacia adelante, a la oscuridad del túnel, hacia la libertad que les esperaba al otro lado. Primero sobrevivamos a esto, dijo. Luego nos aseguraremos de que todo el mundo conozca la verdad. Los rotores del helicóptero cortaban el aire del amanecer mientras Elena se apretaba contra los cimientos de piedra de la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Marcus metiendo frenéticamente documentos en una bolsa de cuero mientras daba órdenes por teléfono. No me importa lo que cueste. Se oía su voz a través del fino cristal. Encuéntrenla antes de que llegue a la civilización. Esa mujer sabe demasiado. La mano de Elena se movió instintivamente hacia su vientre hinchado, sintiendo al bebé moverse inquieto en su interior. Quizás le quedaban unos minutos antes de que los hombres de Marcus comenzaran a registrar la propiedad. Las pruebas que había fotografiado con la vieja cámara de Samuel podían sacar a la luz décadas de corrupción, pero solo si vivía lo suficiente para compartirlas. El helicóptero aterrizó en el claro donde una vez había encontrado la paz entre las flores silvestres. Ahora esas mismas flores se doblaban bajo la violenta corriente descendente mientras hombres armados salían del aparato. Elena reconoció el porte militar de la figura que iba al frente. No se trataba de un equipo de seguridad corporativo. Eran profesionales. Se deslizó por la esquina de la cabaña, manteniéndose agachada en la medida en que su embarazo se lo permitía. El sótano donde había descubierto por primera vez la cámara secreta de Samuel la llamaba desde el otro lado de 20 metros de terreno abierto. Dentro de ese espacio subterráneo se encontraba su única ventaja. Los detallados diarios de Samuel documentaban cada transacción, cada cuenta oculta, cada vida que Marcus había destruido para construir su imperio. Una rama se rompió detrás de ella. Elena se giró y vio a Marcus acercándose a su costoso traje, que desentonaba en aquel entorno salvaje. Su rostro lucía la misma máscara fría que ella recordaba de su primer encuentro, pero sus ojos revelaban algo nuevo: desesperación. «Señora Chen», dijo en voz baja, levantando las manos en un gesto de falsa paz, «no hay necesidad de que esto termine mal. Estás embarazada. Piensa en lo mejor para tu bebé». «Estoy pensando en mi bebé», respondió Elena, con una voz más firme de lo que se sentía. «Estoy pensando en el mundo que quiero dejar atrás». Marcus sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Los documentos que ha visto, no entiende su contexto. Samuel estaba involucrado en cosas que destruirían a personas inocentes si se rebelaran. He estado protegiendo su legado. ¿Protegiéndola a usted? ¿Protegiéndose a sí mismo? ¿Qué quiere decir? Elena comenzó a retroceder hacia el vendedor. Cada paso calculado. Los diarios de Samuel cuentan una historia diferente. Cuentan la verdad sobre lo que ha estado haciendo con esos derechos mineros, esas empresas ficticias. ¿Cuántas familias perdieron sus hogares para que tú pudieras expandir tu operación? La máscara se deslizó del rostro de Marcus. Samuel era un anciano tonto que nunca entendió el panorama general. Pensaba en pequeño, vivía en pequeño. Convertí sus descubrimientos en un imperio valorado en miles de millones. Construido sobre el robo y el asesinato. Construido sobre el progreso, la voz de Marcus se elevó. Entonces se sorprendió a sí mismo mirando hacia sus hombres, que estaban registrando sistemáticamente el perímetro de la cabaña. No puedes entender las complejidades de los negocios modernos. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común. El tacón de Elena tocó la puerta de madera del sótano. Ya casi estaba. ¿El bien común de quién? ¿El tuyo? Un dolor agudo le atravesó el abdomen y jadeó, doblándose por la mitad. El bebé, algo iba mal. El estrés, el miedo y las exigencias físicas de los últimos días habían llevado a su cuerpo más allá de sus límites. Marcus se acercó con una expresión de satisfacción depredadora. Ya ves, esto es lo que pasa cuando las mujeres embarazadas se involucran en asuntos que superan su comprensión. Déjame ayudarte. Te llevaré al hospital. A pesar del dolor, Elena vio la trampa. Una vez que estuviera bajo la custodia de Marcus, aislada en algún centro médico privado, simplemente desaparecería. Otra víctima desafortunada. Otro cabo suelto atado limpiamente. Se obligó a ponerse erguida, luchando contra otra contracción. Las fotos ya están subidas. Almacenamiento en la nube. Múltiples servidores. Si me pasa algo, estás mintiendo. Pero la incertidumbre se reflejó en la voz de Marcus. Samuel me enseñó más de lo que tú sabes.
Era paranoico con la seguridad digital. Me enseñó a esconder cosas donde nunca pudieran ser borradas. La mano de Elena encontró la manija de la puerta del sótano detrás de ella. El temporizador activó los cierres. Si no me conecto cada 12 horas. Marcus se abalanzó hacia adelante, pero Elena ya había abierto la puerta del sótano y se había metido dentro, cerrándola de un portazo. La viga de madera que servía de mecanismo de cierre se deslizó en su sitio justo cuando Marcus empezaba a golpear la puerta con los puños. En la oscuridad, Elena se arrastró hacia la cámara secreta de Samuel, siguiendo el camino que sus manos habían memorizado. Otra contracción la invadió, esta vez más fuerte, y se dio cuenta con aterradora claridad de que su bebé estaba llegando, estuviera ella preparada o no, por encima de ella. Los gritos de Marcus se volvieron más frenéticos mientras pedía herramientas para romper la puerta reforzada, pero Elena sabía algo que él no sabía. La paranoia de Samuel se había extendido a múltiples rutas de escape. La cámara conectaba con un antiguo pozo minero que emergía a medio kilómetro de profundidad en la montaña. A medida que el parto se intensificaba en la oscuridad subterránea, Elena buscó la radio de emergencia que Samuel había escondido entre sus provisiones. Tenía una oportunidad de contactar con el mundo exterior antes de que los hombres de Marcus encontraran otra forma de entrar. Los rotores del helicóptero retumbaban sobre sus cabezas mientras Elena se apretaba contra la fría pared de piedra de la entrada de la mina, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El bebé daba patadas sin descanso, como si sintiera el peligro que los rodeaba. Marcus le agarró la mano con fuerza, con los nudillos blancos bajo la tenue luz que se filtraba por la abertura de la cueva. «Están aterrizando», susurró, asomándose por el saliente rocoso. 3 hombres, quizá 4. Elena cerró los ojos, tratando de pensar a pesar del dolor que le atravesaba la espalda. Las contracciones habían sido irregulares durante la última hora, pero no podía decírselo a Marcus, no ahora, cuando sus vidas pendían de un hilo. El sonido de botas crujiendo sobre la grava resonaba desde el exterior. Pasos pesados y deliberados que delataban entrenamiento militar e intenciones mortíferas. Elena reconoció la voz que atravesó al alpinista como una navaja. «Señora Castellanos, sabemos que está ahí dentro». El tono del senador Morrison era culto, casi educado, pero la amenaza subyacente era inconfundible. «Nos ha causado muchos problemas». Marcus se colocó delante de Elena para protegerla, aunque ambos sabían que su rifle de caza sería poco eficaz frente al armamento que Morrison había traído. La cueva se adentraba profundamente en la montaña detrás de ellos, pero Elena sabía por sus semanas de exploración que finalmente terminaba en un estanque subterráneo. «Lo que has descubierto», continuó Morrison, con la voz cada vez más cerca, pertenece a personas mucho más poderosas de lo que puedas imaginar. El consorcio minero Blackwood ha operado en estas montañas durante más de un siglo. Hemos amasado fortunas, financiado campañas, moldeado la estructura misma de esta nación. Elena sintió otra contracción en el abdomen y se mordió con fuerza el labio inferior para no gritar. El momento no podía ser peor. Pensó en los documentos escondidos en el falso suelo de la cabaña, pruebas de operaciones mineras ilegales, encubrimientos medioambientales y el envenenamiento sistemático de los suministros de agua que había matado a docenas de personas en los valles. «Mis hijos», le susurró a Marcus, con palabras apenas audibles, «necesitan saber la verdad sobre lo que he descubierto». Marcus negó con la cabeza con firmeza. «No hables así. Nos vamos de aquí». Pero Elena podía ver la duda en sus ojos. Ambos conocían las probabilidades. Se oyeron pasos en el pozo de la mina, acompañados por el intenso haz de luz de linternas de uso militar. Elena contó al menos 3 pares de botas en el suelo rocoso, moviéndose con una coordinación experta. La belleza de los lugares remotos, la voz de Morrison resonó en las paredes de la cueva. Es que los accidentes ocurren con mucha facilidad. Los derrumbes, por ejemplo, son trágicamente comunes en estas antiguas explotaciones mineras. La mente de Elena se aceleró. La mina tenía múltiples cámaras conectadas por pasillos estrechos por los que los hombres más corpulentos tendrían dificultades para desplazarse si ella pudiera llegar a las secciones más profundas. Quizás encontrar otra salida. Otra contracción la sacudió, más fuerte esta vez, y Elena no pudo reprimir un pequeño grito ahogado. Los ojos de Marcus se agrandaron con comprensión y horror. «Ahora», articuló en silencio. Ella asintió,
con lágrimas corriendo por su rostro. El bebé estaba llegando, estuvieran a salvo o no. Los haces de luz de las linternas se acercaban, proyectando sombras danzantes sobre las rugosas paredes de Junid. Elena podía ver ahora a Morrison, con su cabello plateado inmaculado a pesar del viento de la montaña, flanqueado por dos hombres con equipo táctico. Una tercera figura permanecía cerca de la entrada, alguien más pequeño, familiar. A Elena se le heló la sangre al reconocer a su hijo, David, con el rostro pálido pero decidido. «Madre», llamó David, con la voz ligeramente quebrada. «Por favor, dales lo que quieren. Los documentos, las muestras, todo. Han prometido que nos dejarán marchar a todos». La traición le dolió más que cualquier dolor físico. Su propio hijo había llevado a esos hombres hasta ella como un perro de caza. Elena recordó la llamada que David le había hecho esa mañana, supuestamente para ver cómo estaba. Le había estado informando de su ubicación. «David», susurró en voz alta para que le oyera. «¿Sabes lo que han hecho? ¿De qué son responsables estas personas? Sé que nos ofrecen suficiente dinero para resolver todos nuestros problemas», respondió David, acercándose. «Suficiente para asegurar el futuro del bebé, para pagar nuestras deudas, para empezar de nuevo». Marcus levantó su rifle, no hacia Morrison ni sus hombres, sino hacia David. «No te acerques». Morrison se rió entre dientes. «Qué leal eres, Marcus. Admirable, pero inútil. Verás, hemos tenido planes de contingencia preparados desde el momento en que Elena descubrió nuestras operaciones. David ha sido de gran ayuda en ese sentido». Elena sintió que las paredes de la mina se cerraban a su alrededor, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El hijo que había gestado y criado, por el que lo había sacrificado todo, la había traicionado por dinero. No se le escapó la cruel ironía. La habían expulsado por ser una carga, solo para convertirse en el objetivo de la misma fortuna que podría haberlos salvado a todos. Pero cuando otra contracción la invadió, Elena sintió que algo más se agitaba en su interior. No solo una nueva vida, sino una feroz determinación. Esta niña no nacería en un mundo envenenado por la codicia y la corrupción, no si ella podía evitarlo. Apretó la mano de Marcus y susurró con urgencia. «La cámara trasera. Hay algo que nunca te mostré». El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pradera de la montaña. Elena estaba de pie al borde del acantilado, con su hija recién nacida durmiendo plácidamente en sus brazos. Abajo, los vehículos del FBI parecían coches de juguete esparcidos por el fondo del valle, con sus luces rojas y azules aún parpadeando en el amanecer. El agente Martínez había cumplido su palabra. Los ejecutivos de Blackstone Corporation ya estaban detenidos, y su conspiración de décadas había quedado finalmente al descubierto. El teléfono de Elena vibró con otro mensaje de Michael. Su hijo mayor no había dejado de llamarla y enviarle mensajes desde que se había conocido la noticia del tesoro y las detenciones. No se le escapó la ironía. Los hijos que la habían repudiado por su insensato embarazo ahora intentaban desesperadamente volver a conectar con ella, sin duda motivados por la fortuna que había descubierto en las paredes de la cabaña. Borró el mensaje sin leerlo. Señora Morgan Vázquez. El agente Martínez se acercó con cuidado, sus pasos crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha. El equipo forense ha terminado de documentarlo todo. Las monedas de oro, los documentos, las llaves de la caja de seguridad, todo está catalogado y listo para los procedimientos legales. Elena asintió con la cabeza, ajustando la manta alrededor de la pequeña Sofía. La niña había nacido durante la noche más aterradora de su vida, llegando pocas horas antes de que los mercenarios de Blackstone encontraran la cabaña. Sin embargo, de alguna manera, a pesar del caos y la violencia, Sofía se había mantenido tranquila, como si entendiera que su madre necesitaba que fuera fuerte. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elena. «El tesoro le pertenece legalmente, dado que heredó la cabaña de su tía», explicó Martínez. «Los descendientes del viejo Henrik fueron exterminados en la guerra, y el plazo de prescripción para cualquier otra reclamación ha expirado hace mucho tiempo. Los tribunales se encargarán de los detalles, pero se trata de una herencia considerable. La valoración preliminar sugiere que vale más de $20 millones. Elena sintió un extraño entumecimiento al oír la cifra. 6 meses antes, tal riqueza le habría parecido un sueño imposible. Ahora, después de haber estado a punto de perder la vida y de que su hija la defendiera,
El dinero le parecía casi secundario en comparación con lo que realmente había ganado, su independencia y su autoestima. Hay algo más, continuó Martínez, sacando un diario de cuero desgastado. Lo encontramos escondido con el último dinero en efectivo. Es el diario de Henrik Len, que documenta su huida de Noruega y su estancia en estas montañas. Escribió sobre una mujer que le ayudó, que le mostró amabilidad cuando no tenía nada. Se llamaba Elena. A Elena se le cortó la respiración. Eso es imposible. El momento. Tu bisabuela. Según nuestra investigación, Henrik nunca olvidó su amabilidad. En la carta que encontramos con el diario, dejó el tesoro específicamente para su descendencia, con la esperanza de que algún día una Elena lo encontrara y comprendiera su verdadero valor. Las lágrimas nublaron la visión de Elena al pensar en su bisabuela, una mujer a la que solo conocía a través de fotografías descoloridas y historias medio olvidadas. La conexión entre generaciones, la amabilidad que se había propagado a lo largo de décadas para llegar a ella en su momento más oscuro, parecía más un destino que una coincidencia. Un todoterreno negro serpenteaba por la carretera de montaña y Elena sintió un nudo en el estómago. A través del parabrisas, pudo distinguir las siluetas familiares de Michael y Rebecca. Habían venido, tal y como ella sabía que harían. ¿Quieres que nos encarguemos nosotros?, se ofreció Martínez al notar su tensión. Elena negó con la cabeza. No, esto es algo a lo que tengo que enfrentarme yo misma. Sus hijos salieron del vehículo, con una mezcla de vergüenza y codicia mal disimulada en sus rostros. Michael llevaba flores, una evidente ofrenda de paz, mientras que Rebecca sostenía una bolsa de regalo para bebés, probablemente comprada en la última gasolinera. Mamá, comenzó Michael con una voz artificialmente cálida. Vinimos en cuanto nos enteramos. ¿Estás bien? Es el bebé. Se llama Sofía, dijo Elena en voz baja. Y los dos estamos bien, no gracias a ninguno de vosotros. Rebecca dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo sentimos mucho. Nos equivocamos al darte la espalda. Queremos arreglar las cosas, volver a ser una familia. Elena estudió sus rostros, buscando un arrepentimiento genuino, pero solo encontró la familiar mezcla de manipulación e interés propio que había caracterizado su relación durante años. El embarazo y su abandono solo habían sido el catalizador que reveló lo que siempre había sido cierto. ¿Queréis arreglar las cosas?, preguntó Elena. ¿O queréis aseguraros de que salís en las noticias? El silencio se prolongó entre ellas, lleno de verdades tácitas y años de resentimiento acumulado. Finalmente, Elena sonrió. No era la sonrisa complaciente y conciliadora que había lucido durante tantos años, sino algo nuevo, feroz y totalmente propio. Los perdono a ambos porque aferrarme al rencor envenenaría la vida que estoy construyendo para Sofía y para mí. Pero perdonar no significa olvidar. Y desde luego no significa fingir que somos algo que no somos. Se volvió hacia la cabaña donde la esperaba su nueva vida, con Sofía moviéndose suavemente en sus brazos. A sus espaldas, podía oír a Michael y Rebecca llamándola, con voces cada vez más desesperadas al darse cuenta de que sus cálculos habían fallado. Elena no miró atrás. Tenía suficiente tesoro en la niña que llevaba consigo y en la fuerza que había descubierto en esas montañas. Había aprendido que algunas fortunas valían más que